Hola, los saluda Guillermo González Navarrete, quien les da la más cordial bienvenida al Noticiero Constitucional. En la presente edición desarrollaremos las principales informaciones vinculadas al quehacer del Tribunal Constitucional. Arrancamos con nuestros titulares. Designan magistrados ponentes para caso Humala Heredia y Keiko Fujimori. Tribunal Constitucional ordenó al Gobierno Regional de Arequipa reabrir comedor del Centro de Apoyo Nutricional de esta ciudad. Presidente del TC asistió a actividades conmemorativas por aniversario patrio. Centro de Estudios Constitucionales participó en Feria Internacional del Libro de Lima. Comisión Especial de la Junta Nacional de Justicia sesionó en el Tribunal Constitucional. Delegación de funcionarios del Tribunal Constitucional Dominicano visitaron nuestra sede. En Brasil, revocan censura contra 2 medios de comunicación. Por tratarse de casos de interés público, se designó a los magistrados ponentes de los procesos vinculados a Keiko Fujimori Gucci y Humala Heredia. Por tratarse de casos de interés público, el Tribunal Constitucional designó a los magistrados ponentes de los recursos de habeas corpus presentados a favor de Keiko Fujimori, así como del expresidente Ollanta Humala Tasso y su esposa Nadine Heredia. El magistrado Ernesto Blume se encargará del habeas corpus presentado por Sachi Fujimori a favor de su hermana. Por otro lado, Augusto Ferrero Costa y Carlos Ramos Núñez serán los ponentes del recurso de amparo y de habeas corpus presentados a favor del expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia. La magistrada Marianela Ledesma Narváez dejó constancia de que la designación de los ponentes de las causas debió hacerse aleatoriamente, por sorteo, propuesta que no fue aceptada por el Pleno. El magistrado José Luis Ardón dejó constancia que desde el año 2002 están exonerados del sorteo de ponente no solo los procesos de inconstitucionalidad, sino también los habeas corpus emblemáticos, práctica que ha sido efectuada en 18 oportunidades, 9 de ellas por el actual Pleno. Comedor del Centro de Apoyo Nutricional de Arequipa tiene que ser reabierto. Así lo ordenó el Tribunal Constitucional al gobierno regional de esa ciudad. El Tribunal Constitucional ordenó al gobierno regional de Arequipa reabrir en un plazo de 30 días el comedor del Centro de Apoyo Nutricional de esta ciudad. En el proceso, que se inició como uno de habeas corpus y fue reconvertido a uno de amparo, la parte demandante invocó la vulneración del derecho fundamental a la alimentación y de diversos derechos sociales. Antes del cierre, el referido comedor atendía diariamente a 570 personas, entre hombres, mujeres, niños y jubilados de bajos recursos, así como desempleados, ofreciendo un menú sostenido por el valor de $1.50. Dicho local fue cerrado por el gobierno regional de Arequipa al culminar la concesión que le había otorgado el Ministerio de Salud a la beneficencia pública. En tal sentido, el Tribunal Constitucional ordenó al Gobierno Regional de Arequipa reinstaure en el plazo de 30 días el servicio del comedor del Centro de Apoyo Nutricional en el local que identifique para tal efecto. Precisó además que el mismo Gobierno Regional arequipeño admitió mediante documento que existía el presupuesto y que debido a la desactivación, este fue redistribuido a los establecimientos de salud y el personal fue reubicado en otros establecimientos de salud. Además, al término del plazo de 30 días, el Gobierno Regional de Arequipa debe informar al Tribunal Constitucional el cumplimiento de lo dispuesto en la presente sentencia. Los magistrados José Luis Ardón de Taboada y Augusto Ferrero Costa discreparon con la sentencia, por considerar que la Constitución no reconoce explícita ni tácitamente el derecho a la alimentación y no cabe deducir tal derecho de la dignidad del hombre. El Perú conmemoró recientemente 198 años de vida independiente. El presidente del TC participó en actividades por aniversario patrio. El magistrado Ernesto Blume Fortini asistió al Congreso para escuchar el mensaje a la nación del presidente de la República, Martín Vizcarra, con motivo del 198º aniversario de nuestra independencia. El presidente del TC fue ubicado en el hemiciclo junto al presidente del Poder Judicial, el defensor del pueblo y otras autoridades.
que siguieron con atención el mensaje del mandatario que se prolongó por cerca de 90 minutos. De otro lado, en el TC también se realizó una ceremonia con motivo de las fiestas patrias, con la participación de magistrados, funcionarios y colaboradores de la institución. El acto sirvió para reafirmar el compromiso para seguir trabajando por un país mejor, y lo que significa ser peruano. Hicieron uso de la palabra los magistrados Blume Fortini y Espinosa Saldaña Barrera. El aniversario patrio es una oportunidad de reafirmación de los fundamentos de independencia, de soberanía, de modelo de Estado republicano y de modelo de Estado constitucional que hoy tenemos en nuestro querido Perú. Y es una oportunidad de reafirmación para aumentar nuestra toma de conciencia y fortalecer la mística que tenemos el deber de cultivar en nuestros seres, en nuestras personas, para convertirnos en una suerte de portaestandartes de lo que es la peruanidad y de nuestro deber con nuestro Perú, no solamente por nosotros, sino esencialmente por las futuras generaciones. Y en ese sentido, en ese contexto tan importante, el rol del Tribunal Constitucional es vital y la responsabilidad que todos tenemos. Y por eso el aniversario patrio tiene ese sentido profundo de reafirmación de un compromiso con nuestro país, al cual debemos valorar, debemos querer, debemos defender y debemos reafirmar en su ruta democrática y constitucional. Les deseo a todos ustedes unas felices fiestas patrias y estoy convencido que la reafirmación del compromiso de cada uno de ustedes con nuestro tribunal y con el Estado constitucional está garantizado. Tenemos que poner nuestro mejor esfuerzo, tenemos que poner nuestra mayor inquietud, tenemos que poner nuestra mejor solidaridad para construir las respuestas que en un momento difícil para la gobernabilidad, para el derecho y los derechos en nuestro país ameritan. Aquí nadie se excluye, aquí todos tenemos que sumar. Y no solo en esta gran familia que somos el tribunal, sino de la gran familia que complementa esta familia, la familia de cada uno de nosotros. Vaya entonces no solamente un saludo y una invocación por estas fiestas, a ese esfuerzo conjunto de cada trabajador y cada trabajadora del tribunal, sino también un abrazo muy especial para quienes tienen vuestros padres o madres, vuestras parejas, esposos, esposas, hijos, hijas y demás entorno familiar y amical. Si no nos unimos, si no hacemos un trabajo en conjunto, este esfuerzo de la independencia va a ser un esfuerzo siempre incompleto. Hagamos entonces de estas fiestas unas verdaderas felices fiestas, poniendo el mejor esfuerzo de nuestra parte. Director del Centro de Estudios Constitucionales, Carlos Ramos Núñez, estuvo en las actividades desarrolladas durante la Feria Internacional del Libro. El Centro de Estudios Constitucionales, bajo la dirección del magistrado Carlos Augusto Ramos Núñez, presentó en la Feria Internacional del Libro de Lima el primer ejemplar de su nueva serie Mujeres Juristas, tesis de la doctora Ela Dunbar Temple, teniendo como escenario la sala Ciro Alegría del recinto ferial. La mesa de honor del evento estuvo conformada por el presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume Fortini, quien inició la presentación. Luego, a nombre del Centro de Estudios Constitucionales, hizo uso de la palabra el magistrado y director Carlos Augusto Ramos Núñez. Y por la Fundación Temple Radicati, su presidente y actual rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Dr. Orestes Cachay Boza. Acto seguido, los comentarios a este primer número de la serie Mujeres Juristas estuvieron a cargo de la doctora Nadia Iriarte Pamo, directora académica del SEC, la investigadora del SEC Nora Lorenzo Quilla,
Y culminando la segunda ronda de comentarios, el doctor Carlos Enrique Becerra Palomino, vicepresidente de la Fundación Temple Radicati. De otro lado, el magistrado Ramos Núñez participó el 24 de julio último, también en la Feria del Libro, en la presentación de una nueva edición de la Historia de la Corte Suprema de Justicia. Intervinieron el presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, el juez supremo, Francisco Tábara, y su colega Javier Arévalo Vela. Comisión Especial de la Junta Nacional de Justicia sostuvo reunión de trabajo en la sede del Tribunal Constitucional. La comisión especial que elegirá a los miembros de la Junta Nacional de Justicia sostuvo una nueva reunión de trabajo. En esta oportunidad fue en la sede del TC con la concurrencia de todos sus miembros, a excepción del Contralor General de la República, por razones de viaje. Al final de la reunión, el presidente de la comisión especial y defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, hizo breves declaraciones a la prensa. Tenemos muchos sistemas, muchas bases de datos que no, en todo el sistema de justicia no tienen interoperabilidad, es decir, existen, pero están cada una de ellas aisladas. Para este nuevo concurso vamos a buscar de poder tener toda la información más oportunamente. Funcionarios del Tribunal Constitucional de República Dominicana visitaron nuestras instalaciones. Una delegación del Tribunal Constitucional de República Dominicana realizó una visita protocolar a las instalaciones del máximo órgano de justicia constitucional del Perú para conocer su funcionamiento. La bienvenida estuvo a cargo del vicepresidente del TC, Manuel Miranda Canales, quien se encargó de dar una charla sobre las competencias y atribuciones del Tribunal Constitucional peruano. Hasta nuestra sede del TC llegó la delegación de 17 personas, entre asesores de despacho del Tribunal Constitucional de República Dominicana, así como jueces y abogados de libre ejercicio. Igualmente, la asesora jurisdiccional María Candelaria Quispe Ponce explicó a los visitantes la parte jurisdiccional de nuestra institución y les comentó algunas sentencias más relevantes que ha dictado el tribunal. En la siguiente nota, el asesor jurisdiccional Edgar Carpio Marcos nos habla sobre las sentencias interpretativas en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. En el derecho procesal constitucional existe una diversidad de formas como entender a las sentencias que expiden los tribunales constitucionales. Existen diversos criterios para clasificarlas. En algunos países, por ejemplo, se denominan sentencias intermedias, caso de Colombia, por ejemplo. En otros se denominan sentencias atípicas, caso de España, por ejemplo, y en otros países se denominan sentencias manipulativas, que es el caso del derecho italiano. Dentro de estas sentencias intermedias, atípicas o manipulativas, están a su vez comprendidas una diversidad de clases de sentencias, entre las cuales tenemos a las siguientes. En primer lugar, las sentencias aditivas. En segundo lugar, las sentencias sustitutivas. En tercer lugar, las sentencias exhortativas. En cuarto lugar, las sentencias de mera incompatibilidad. Y finalmente, las denominadas sentencias interpretativas. Las sentencias interpretativas, por tanto, son una especie que forman parte de un género, que forman parte de las sentencias atípicas, intermedias o manipulativas. ¿Qué refleja? ¿Cuáles son las características esenciales que tiene una sentencia interpretativa? Una sentencia interpretativa es una sentencia que se caracteriza por las siguientes notas. En primer lugar, presupone una ley que a su vez tiene dos criterios interpretativos. Un criterio interpretativo compatible con la Constitución y un segundo criterio interpretativo de la misma ley, sin embargo, contraria a la Constitución. ¿Qué hacen los tribunales constitucionales cada vez que se encuentran frente a una ley que tiene características de esa naturaleza? Lo que hacen es desestiman la pretensión, es decir, declaran que la ley es constitucionalmente conforme. ¿Por qué declaran que la ley es constitucionalmente conforme si la ley tiene un criterio interpretativo incompatible con la Constitución? Porque observan de que a su vez tienen otro criterio interpretativo que sí es compatible con la Constitución. Es decir, los tribunales constitucionales no declaran la inconstitucionalidad de una norma cuando de esa norma es posible hallar un criterio, un mensaje que sea compatible con la Constitución. Lo que sí hacen es evitan de que en lo sucesivo la ley sea aplicada bajo el criterio interpretativo
incompatible con la Constitución. Repárese de un pequeño detalle. Las sentencias interpretativas no tienen este calificativo porque dentro de la sentencia exista un criterio de interpretación de la ley o un criterio de interpretación de la Constitución. Si esa fuera su nota característica, si esa fuera su nota más saltante, todas las sentencias tendrían que ser denominadas sentencias interpretativas. Insisto, una sentencia es interpretativa porque en su interior es posible visualizarse la aplicación de una técnica, que es la técnica de la interpretación conforme con la Constitución. Y esa técnica presupone la existencia en una ley de dos significados, uno opuesto y uno compatible con la Constitución. Eso es lo esencial de una sentencia interpretativa. Aunque pueda parecer curioso, las sentencias interpretativas no son, digamos, un producto o una creación de la actividad de los tribunales constitucionales. La primera vez que en el ámbito del derecho comparado se expidió una sentencia interpretativa con las características que se han anotado fue a finales del siglo XVIII, en el año de 1796, y fue resuelta no por un tribunal constitucional, que en ese entonces no habían, sino resuelta por la Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamérica. En el caso Hilton versus Estados Unidos, en efecto, la Corte Suprema declaró de que no declararía inconstitucional una ley si es que ésta admitía una interpretación razonable de conformidad con la Constitución. Por otro lado, es importante destacar de que en el caso de las sentencias interpretativas estamos hablando de sentencias que se fundan no en el propósito de los tribunales constitucionales o de las Cortes Supremas de invadir una actividad que forma parte de los poderes encargados de expedir normas, particularmente el poder legislativo, como muchas veces se ha pensado o se le critica a los tribunales constitucionales. Es exactamente al revés. En realidad, los tribunales constitucionales, cada vez que expiden una sentencia interpretativa, lo hacen porque representan o expresan un mensaje de deferencia al legislador democrático. ¿Y por qué expresan un mensaje de deferencia al legislador democrático? Porque no le declaran la inconstitucionalidad de la ley, porque no censuran su creación, que es la ley. Y no la censuran porque entienden de que es posible de que la ley pueda ser interpretada y aplicada de manera compatible con la Constitución. Esto a su vez tiene un doble fundamento, una doble razón de ser. No es tampoco un acto de deferencia por la mera deferencia, es al revés. Tiene un fundamento, por un lado, en que quien expide la norma, quien produce la ley, es ni más ni menos que el poder legislativo, el poder que expresa la voluntad general, el poder donde se encuentran representados todos los intereses de la sociedad. En consecuencia, cada vez que el Tribunal Constitucional expide una sentencia de esa naturaleza, lo que hace es darle una deferencia al legislador que no le va a censurar su obra, porque entiende de que ese legislador, que es un legislador democrático, cuando aprobó la ley, no quiso aprobar una ley de manera incompatible con la Constitución, sino de manera compatible. Esto es lo que se conoce en el ámbito del derecho procesal constitucional como el indubio pro legislador democrático. En la duda, es decir, en los sentidos interpretativos conformes y no conformes, se opta porque la presunción de constitucionalidad del producto del legislador. Pero por otro lado también refleja o manifiesta una característica de la actividad de los tribunales constitucionales. Los tribunales constitucionales están para preservar la constitucionalidad del sistema y deben hacerlo solamente cuando ese orden constitucional ha sido rebasado y no al revés, es decir, cuando no lo ha sido. Cuando estamos al frente de una ley que es posible de interpretarse de manera compatible y de manera incompatible con la Constitución, lo que hacen esos tribunales constitucionales es obrar precisamente en el sentido para el cual han sido creados, han sido instaurados en un sistema constitucional, expulsar las leyes que son incompatibles con la Constitución. Pero en este caso estamos frente a una ley que admite un significado, cuando menos, de manera compatible con ella, de manera de que no declaran la inconstitucionalidad de la ley, sino solo de uno de esos criterios de interpretación. Esto expresa el doble fundamento en el que se sustentan las sentencias interpretativas. La declaración de inconstitucionalidad, este es el segundo fundamento, la declaración de inconstitucionalidad de la ley es la última ratio, es el último camino que un tribunal constitucional responsable debe adoptar en un sistema de democracia constitucional como el nuestro.
Desde niños nos enseñan que la Constitución política tiene supremacía sobre las demás leyes y en ella se garantizan nuestros derechos fundamentales. En Perú, cuando alguno de esos derechos es vulnerado, podemos presentar ante el Poder Judicial varios tipos de procesos. Proceso de habeas corpus cuando algo o alguien atenta contra la libertad personal. Proceso de habeas data que nos garantiza acceder a información pública, conocer, actualizar, incluir y suprimir o rectificar la información referida a la persona que se encuentre almacenada o registrada en archivos, bancos de datos o registros de entidades públicas o de instituciones privadas que brinden servicio o acceso a terceros. Proceso de amparo cuando un hecho u omisión atenta contra cualquier otro derecho constitucional no protegido por el habeas corpus o el habeas data. Proceso de cumplimiento que nos permite reclamar que alguna autoridad o funcionario acate las normas legales o ejecute los actos administrativos que le corresponden. Si consideramos que el Poder Judicial en segunda instancia deniega la petición en cualquiera de estos procesos, podemos presentar un recurso de agravio constitucional. Esta vez, quien lo resuelve es el Tribunal Constitucional, que fallará en última y definitiva instancia. Los magistrados del Tribunal Constitucional también se encargan de resolver demandas en caso que una norma con rango de ley no se ajuste a la Constitución. En este caso, se puede presentar una demanda de inconstitucionalidad. Además, existe el proceso competencial que permite al Tribunal Constitucional conocer de los conflictos que se susciten sobre las competencias o atribuciones asignadas directamente por la Constitución o las leyes orgánicas que delimiten los ámbitos propios de los poderes del Estado, los órganos constitucionales, los gobiernos regionales o municipales. Si tienes un proceso en curso, recuerda que la información de audiencias, expedientes y resoluciones la puedes encontrar en nuestra página web www.tc.gov.pe. El Tribunal Constitucional de Francia se pronunció a favor de cambios en las leyes que dictó el gobierno de Emmanuel Macron en respuesta a las movilizaciones de los chalecos amarillos. La norma otorgaba más competencias a la policía para revisar a los manifestantes y prohibirles que se tapen la cara, dos de los aspectos más controvertidos de la nueva legislación. Sin embargo, rechazó un artículo que daría a los agentes el derecho de prohibir de antemano la participación en las protestas de cualquier persona que se considere como conflictiva. Señaló que la medida fue redactada de manera demasiado vaga y no especifica si esa persona tendría que haber sido especialmente violenta o haber causado destrozos en alguna protesta previa para ser considerada como una amenaza para el orden público. La Corte Suprema de Brasil revocó la censura contra 2 medios de comunicación que publicaron críticas contra el presidente del Tribunal Supremo, José Antonio Dias Toffoli, por haber sido citado por un delator en una investigación por corrupción del caso Lava Jato. El magistrado Alexandre de Moraes, uno de los 11 miembros de la Corte brasileña, ordenó al portal de noticias O Antagonista y la revista Cruzoe que retiren de sus ediciones electrónicas las referencias que hace allí Marcelo Odebrecht sobre Dias Toffoli como amigo de su padre, en una alusión al exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva, también en la cárcel por corrupción. La decisión, calificada como acto de censura e inconstitucional por la Fiscalía, generó el inmediato rechazo del propio presidente Jair Bolsonaro, de los partidos de oposición, de las entidades de defensa de la libertad de prensa, de los medios de comunicación en general y de las organizaciones de la sociedad civil. La Corte Constitucional de Colombia estableció que las personas privadas de la libertad pueden tener visita conyugal con quien ellos lo determinen. La decisión del alto tribunal se adopta luego de la demanda interpuesta por una mujer recluida en el penal de Sogamoso, quien desde el 14 de enero de 2014 fue condenada a 7 años y 10 meses. Las autoridades autorizaron la visita íntima entre la interna Sandra y Juan Camilo. Posteriormente, ella solicitó el cambio para que pueda visitarla su nueva pareja, Carlos Julio, el mismo que fue autorizado por la directora del centro de reclusión. Sin embargo, años más tarde, nuevamente la reclusa solicitó un nuevo cambio en sus visitas conyugales,
debido a que había empezado una nueva relación sentimental, pero dicha pretensión ya no fue acogida por las directivas de la cárcel. Hasta aquí el presente noticiero constitucional. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.